elaboración de metales fue quizás uno de los procedimientos técnicos más complejos encarados por las antiguas sociedades. La zona andina sudamericana guardó una de las tradiciones metalúrgicas más importantes del mundo antiguo, pero con diferencias regionales importantes, digamos, particularidades regionales importantes. No sabemos, lamentablemente, cómo se originó la metalurgia en el noroeste argentino. El objeto de metal más antiguo encontrado hasta ahora es una máscara de cobre fabricada por martillado de una lámina con rasgos faciales encontradas en una tumba que data de hace poco más de 3000 años. Junto a esta tumba se encontró otra con un individuo que tenía un pendiente también de cobre de la misma antigüedad. Estos dos objetos son de los más antiguos encontrados en Sudamérica. O sea, se trata de piezas relativamente complejas de hacer, como la máscara, pero fabricadas en un momento muy temprano de la historia andina. Ahora, no sabemos, obviamente, si esta máscara fue fabricada en el noroeste argentino o no. Luego de este hallazgo en la tradición metalúrgica andina aparecen una serie de objetos básicamente ornamentales en tumbas que datan de los últimos 4 o 5 siglos antes de la era cristiana. Se trata fundamentalmente de brazaletes, anillos, algunas pinzas y pendientes fabricados fundamentalmente con cobre, aunque hay también algunos de oro y algunos pocos de plata. En los primeros siglos de nuestra era aparecen nuevas formas en objetos de metal. Pero, sin embargo, los hallazgos de talleres de producción metalúrgica antiguos en el noroeste argentino son sumamente escasos. Tan solo hay evidencias en 2 sectores de los valles centrales de Catamarca que consisten en algunos fragmentos de escorias asociadas a un fogón, suelos con evidencias de haber alcanzado una alta temperatura, algunas herramientas líticas que podrían haber servido para martillar, por ejemplo, cobre u oro. La producción de objetos de metal involucró un complejo proceso de actividades, comenzando con el aprovisionamiento de minerales y de combustibles para la fundición. Estas tareas requirieron la intervención de personas altamente capacitadas para llevarlas a cabo. Los metales utilizados para la fabricación de objetos en el noroeste argentino han sido el cobre, el oro, la plata y estaño y arsénico en combinación con el cobre. Hay sin duda una aleación que fue la más importante en el noroeste argentino durante épocas prehispánicas, que es el bronce. El bronce se compone de cobre y estaño o de cobre y arsénico. En el noroeste argentino hay evidencias de una producción de bronce arsenífero y estañífero muy temprana en relación al contexto andino en general. Podríamos decir que la metalurgia del noroeste argentino fue una metalurgia básicamente del cobre y las innovaciones tecnológicas que provocó la fabricación de esta aleación fueron numerosas y en algunos casos de índole muy complicada. En general se observa que en toda la historia prehispánica del noroeste argentino los objetos de oro no han sido nunca mayoría. Estaban destinados más bien
a piezas ornamentales y fabricadas con técnicas de laminación y martillado. Es decir, mientras que los objetos de cobre o bronce se fabricaban con complicadas técnicas de fundición y de colada, los objetos de oro eran fabricados con técnicas mucho más sencillas de laminado. En el caso de la plata, la cantidad de objetos recuperados hasta ahora es muy escasa en relación a los objetos de cobre, bronce u oro. Y toma cierto auge a partir de la llegada de los incas al noroeste argentino y obviamente una vez que el territorio fue conquistado por los españoles. Todo parece indicar que los artífices del metal del noroeste argentino hacían una selección primaria en la fuente de obtención, moliendo las partes y separando las partes útiles para facilitar el transporte hacia los hornos de fundición. El trabajo de los metales, de la metalurgia, requiere necesariamente obtener la materia prima. Y la materia prima se encuentra en un ámbito natural en forma de minerales. El trabajo que requiere la extracción y las distintas etapas sucesivas que se dan desde la extracción del mineral hasta el objeto final metálico que los arqueólogos podemos encontrar, depende muchas veces, primero, de las características, de qué tipo de minerales se estaba extrayendo, de las características del ámbito natural en el que se encuentra, si se encuentra, en veta, es decir, en una roca dura, o si puede ser, como el oro o el estaño, lavado a partir de sedimentos aluviales, es decir, del río. Eso va a depender muchas veces, cuáles son las etapas para la extracción. En aquel caso de los minerales que se encuentran en veta pueden ser trabajados a cielo abierto o también algunos requieren que se siga la veta en profundidad. En ese caso, los mineros deben tener en cuenta las condiciones para poder sostener esa estructura bajo tierra. Deben tener en cuenta la logística de la ventilación, de la iluminación y también de a cuánta profundidad pueden llegar para poder seguir esa veta. Las herramientas que se utilizaban, que conocemos, son herramientas de piedra, mazas, martillos, también algunas herramientas de bronce y también barretas de madera e incluso las astas de los ciervos. Luego de obtener el mineral, ya sea por lavado de sedimentos o por el trabajo en veta, se procede a una selección del mineral de forma mecánica, para poder ir purificándolo de aquel material estéril en el que está combinado o en el que se encuentra dentro de la caja de la roca. Esta primera selección se hace una selección manual, luego también un lavado y una molienda del mineral. Son de la última campaña del año pasado. Ay, qué Estas bueno, son por favor. hornos de fundición metalúrgica. Qué lindo que está. En buen estado de conservación, realmente es raro encontrarlos prácticamente enteros. Sí, pero ¿son coloniales o prehispánicos? Estos son coloniales. Ajá. No sabemos exactamente de la fecha, pero suponemos, por lo que hemos visto hasta ahora, que serán de mediados del siglo XVIII. Ah, mirá vos, qué bueno. Y cerca de los hornos había escoria, ¡Upa! había... ¡Qué belleza esto! Sí, algunos objetos de metal, muy pocos, pero son la verdad que raros. No hay muchos parecidos. Uno tiene una llama cargada, el otro... ¡Qué lindo! ¿Y este? Es un topu también, pero con el escudo de Carlos V, o sea, un topu de época colonial de bronce. ¡Qué bárbaro! No es un motivo Sí, común pero para esto tendríamos que ver si en los paneles de arte rupestre el patrón de 4 patas no aparece, ¿no? En el Hay colonial, arte rupestre cerca de esta quebrada y hay camélidos representados, pero no los hemos visto todavía en comparación con esta pieza. Lo lindo sería ver un poquito lo del arte rupestre de Silvina en relación con estas cosas, ¿no? Sí, o sea, esta quebrada termina en un lugar que se llama Ciénega Rodeo, donde hay muchos paneles con arte y hay muchos motivos diferentes representados. A mitad de quebrada hay hornos. Ajá. En el fondo de la quebrada ha aparecido una de las piezas de metal. Carlos, ¿y se puede ir caminando, haciendo un campamento en zona intermedia? ¿Se puede llegar a los dos lugares, digamos? Sí, no, lo ideal sería hacer campamento a mitad de quebrada porque hay agua permanente ahí. Ah, está bueno. Y tendríamos acceso tanto a
la parte baja donde está la zona minera y bueno. la parte alta que es donde está el arte representado, y hay sendas antiguas también. Bueno, la carpa seguro. También tenemos equipo que... de dormir. Sí, no vive nadie cerca, entonces no hay ningún tipo de posibilidad de conseguir Nada, alimentos, hay que entrar con toda la nada. comida. Hay que ir con todo lo que vayamos a necesitar para esas semanas. No hay posibilidad de conseguir nada. Bueno, para cámaras, seguro. Yo no sé, para el arte, para relevar arte, habría que... No, sí, que vamos a llevar... las cámaras necesarias, las escalas... Sí, voy a lo que anotar haga para falta. llevar algún calco y... Entonces, a las 8, ¿te parece bien? Te paso a buscarte con la camioneta, cargo yo primero mis cosas y después... Sí, perfecto. Yo voy a estar listo a esa hora y agregamos 8, 5, 6 horas tenemos, estaríamos como pasado mediodía en Abrapampa. Ahí hacemos las compras y después tenemos unas 3 horas más desde ahí. Pues tendremos que ver la hora que llegamos, si no hacemos las compras antes, bueno, en Va a haber que Humahuaca o armar en carpas Jujuy. y... En Jujuy. Sí. Directamente vamos con la camioneta cargada con perfecto, cosas. sí. Así llegamos Sí. tipo mediodía y que estén los supermercados abiertos, porque por ahí en Abrapampa va a estar todo cerrado, si llegamos 3 de la tarde, por ahí. Bueno, no, Fantástico. perfecto. Yo te espero entonces mañana temprano. A las 8 estoy por allí. Listo. Dale, métale, ahí quedamos. Luego había que fundir los minerales, para lo cual hacía falta, por un lado, el combustible adecuado y, por otro lado, la estructura de combustión adecuada. Se ha demostrado que pueden fundirse minerales en simples fogones, pero siempre y cuando uno sea capaz de mantener las condiciones reductoras para desoxidizar el mineral y las altas temperaturas necesarias para fundir el metal del cual estemos interesados en trabajar. Por ejemplo, el cobre, el oro implican temperaturas de más de 1000 grados. La fundición podía realizarse en fogones o podía realizarse en hornos. Hubo distintos tipos de hornos, no son muy conocidos todavía en el noroeste argentino, no son muchos los hallazgos que se han realizado al respecto. En algunos casos era necesario la utilización de crisoles para contener ya sea el mineral a fundir o el metal ya obtenido de la fundición para fabricar aleaciones, por ejemplo. En algunos casos los hornos contenían el metal ya obtenido, por ejemplo, en forma de lingote, otras veces tenían el mineral en estado natural, a veces se utilizaban los hornos también para refinar, o sea, para purificar el metal obtenido a partir de una primera fundición, y a veces se los utilizaba con crisoles para obtener las aleaciones que se requirieran. Luego, el proceso implica la fabricación de los moldes necesarios para la obtención del objeto requerido. Esto requiere el trabajo de alguien que pueda fabricar artefactos cerámicos con ciertas propiedades que eviten la fractura cuando el metal caliente es vertido en él, que mantengan sus dimensiones y su forma, porque esa forma es la que va a obtener el objeto deseado. A diferencia de lo que ocurrió en Viejo Mundo, en el área andina la producción no estaba orientada a la obtención de armas como allá ocurría, sino particularmente para remarcar los estatus sociales y para participar en todo lo que sea la esfera religiosa, sobre todo en lo que diríamos la esfera de lo ritual. La maestría de los artífices del metal del noroeste argentino se puede apreciar particularmente en la producción de objetos suntuarios que generalmente están decorados con motivos particulares de cada época. Es importante destacar que el desarrollo de la metalurgia en el noroeste argentino no puede desvincularse de las esferas religiosas y políticas de las sociedades que la llevaron a cabo. De hecho, incluso aquellos objetos utilitarios funcionaron o jugaron un papel dentro de los rituales, funcionaron como indicadores de prestigio, de poder, de riqueza y estuvieron mano a mano con
el desarrollo de la complejidad social y de la diferenciación social dentro de estas sociedades a lo largo del tiempo. De hecho, bueno, muchos de los objetos de metal fueron confeccionados específicamente no como útiles o herramientas, sino más bien como objetos que jugarían un papel dentro de las ceremonias rituales. Las hachas decoradas, las campanas, los discos decorados con diseños vinculados con el culto son indicadores de eso. Incluso también los objetos de metal funcionaron en distintos momentos como bienes de intercambio, pero también como bienes de difusión de ciertos mensajes y también como parte de, de alianzas, de entretejer alianzas con otras poblaciones en otras regiones. Uno de los intereses de la expansión incaica hacia el noroeste argentino era la explotación de los depósitos de minerales metalíferos, pero a su vez poder contar con la capacidad de los artífices locales para la explotación del mineral. En relación con esto, es posible que la expansión incaica impactara mucho más en aquellos sitios del noroeste argentino donde el trabajo sobre el metal estuviera más desarrollado. Uno de los intereses de los incas del noroeste argentino fue mejorar la organización de la producción a los fines de lograr un mayor rendimiento. De la misma forma que en otros lugares de los Andes, aquí los incas implementaron algunas distintas estrategias. Primero, abrir nuevas minas. Después, mejorar el rendimiento de las existentes. Y después, incorporar innovaciones en lo que fuera el tratamiento del mineral y la fundición. Con la llegada de los incas al noroeste argentino, aparentemente no se produjeron grandes cambios en la producción de objetos de metal. Se habría incrementado la cantidad de objetos producidos y la escala de la explotación de las minas, pero no hubo innovaciones tecnológicas de relevancia aparentemente en este sector del Tahuantinsuyo. Es más, los incas adoptaron ciertas soluciones tecnológicas desarrolladas por los metalurgos del noroeste argentino siglos antes y llevaron estas innovaciones a otros lugares del imperio. Ahora bien, lo que se observa es que en algunos asentamientos preincaicos que siguieron habitados en época incaica, se produjeron objetos metálicos aparentemente bajo el control del Tahuantinsuyo. Pero los incas amplían la escala de producción, entonces hacen remodelaciones en los talleres, incorporan más hornos y aparentemente habrían implementado una logística de aprovisionamiento de recursos básicos como minerales y combustible
adecuada para este aumento de escala de producción. Se observa que se incorporan nuevas formas al repertorio local, aparecen objetos metálicos que antes no existían en el noroeste argentino, como determinados tipos de hachas, algunas masas estrelladas, liwis, etc. Pero sin embargo se siguen fabricando objetos de raigambre local, preincaica. Otro aspecto interesante es que se observa que en general en los lugares donde se produjeron objetos metálicos en época inca no se encuentran objetos terminados. Es decir, el metal se usó para fabricar objetos porque hay moldes en estos contextos, pero los objetos habrían sido trasladados para su consumo en otro lugar. Y aparecen en esta época moldes de lingotes que no son comunes en épocas anteriores. Es decir, habría habido una reorganización de la producción para el traslado a distintos lugares del imperio. En muchas comunidades mineras de la zona andina se encontró una marcada continuidad entre la cosmología minera y la de los pueblos agrícolas. El caso, por ejemplo, de pedir permiso a una deidad para poder extraer mineral o algún recurso de la tierra, se observa también en el caso de la obtención de arcilla para la producción de alfarería. En realidad, el proceso minero tiene una metáfora muy cercana a los procesos naturales de gestación, asociándose la mina al vientre de la madre y el mineral al niño recién nacido. El simple hecho de entrar a trabajar a la mina estaba relacionada por los mineros con el acto sexual. Así como la tecnología metalúrgica no puede desvincularse de otras esferas rituales y ceremoniales de las poblaciones, tampoco la actividad de extracción, la minería, puede desvincularse de ello. Tanto el imperio inca como las sociedades prehispánicas tuvieron una estrecha relación entre la religión y los cerros, los minerales y los metales a explotar. En este sentido, no es casual que muchos de los santuarios de altura estuvieran localizados en cerros ricos en mineral y que estuvieran vinculados con las actividades extractivas. Por otra parte, los cronistas europeos observan y relatan cómo en momentos previos a la extracción los mineros debían de hacer una suerte de confesión, bailar y beber toda la noche para poder llegar a un estado de conciencia determinado antes de tanto entrar a las minas o a los socavones, como también para realizar las prácticas de fundición. En este sentido, se dan una serie de prácticas, rituales, que propician el ingreso al socavón y también el encuentro de las vetas ricas y que pueden ser, ocultas por la montaña, por los cerros, que son las huacas, deidades muy poderosas que pueden permitir y dar al minero, pero también sacar y destruir u ocultar el socavón o las vetas. Es importante pensar que muchas de las prácticas rituales vinculadas con el trabajo minero y con la relación y la negociación con las huacas, con estos cerros poderosos, se transformaron a partir de la conquista española, pero porque muchas de estas prácticas fueron condenadas por la imposición de la religión católica. Pero también es interesante pensar que muchas de las prácticas no eran tan lejanas a los mineros españoles, ya que compartían, como una manera de puente, esta idea de unas esferas no separadas entre la técnica, entre la minería y la religión, entre los espacios sagrados, ya que los mineros españoles también bautizaban a las minas, realizaban ciertos gestos cabalísticos o ciertos estados de ayuno o ciertas acciones que propiciaban también el buen desarrollo de la minería. Y por tanto, se observa una variedad de estrategias de los grupos indígenas que combinaron prácticas cristianas europeas con sus propias prácticas aparentemente sin contradicción. Y es lo que vemos también en la actualidad.
Esas técnicas de producción antigua, esos conceptos que estaban vinculados con esas técnicas, el rol de los productos a través de esas técnicas, perdieron sentido en el momento en que se instala la sociedad republicana. Perdieron sentido en relación a esta necesidad de responder a las leyes del mercado y, por otro lado, a la mecanización creciente. Más allá de las actividades productivas, sobreviven las creencias populares.